Mi papá habló con un amigo horas después de que haya muerto. Esta historia contaba siempre mi papá. Nosotros vivíamos en Lanús. Mi papá era policía y muchas veces llegaba muy tarde a casa. La familia tenía un amigo, un pibe joven, de unos 21 años. Todos decían que era buenísimo. Venía seguido a casa, ayudaba a mi mamá con los chicos, ayudaba a mi papá con lo que hiciera falta. Siempre estaba ahí, siempre cebando mate, siempre presente. Una noche mi papá baja del tren en la estación de Lanús y empieza a caminar para volver a casa como hacía todos los días. Dicen que en esa época, hace muchos años, hace casi 70 años, había una plaza que tenía que cruzar sí o sí para llegar. Mientras cruza la plaza lo ve. Era ese chico, creo que se llamaba Miguel. Mi papá lo saluda. Miguel lo saluda de vuelta. Se quedan hablando un rato, como siempre. Entonces mi papá le dice: ¿querés venir a casa a tomar unos mates? Miguel le responde que no podía. A mi papá se le hizo extraño porque él siempre venía, todas las tardes. Después de una breve charla, se despiden y Miguel se va. Mi papá sigue caminando. Llega a casa y encuentra a mi mamá destrozada, llorando, triste. Le pregunta qué pasó, pero mi mamá le dice algo que lo deja helado. No puede ser. Miguel murió. No puede ser. Hace varias horas. Mi papá, siendo policía, tenía acceso para ir a la morgue. Fue a verificarlo y sí, Miguel había muerto. Mi papá nunca volvió a ver esa plaza igual. Y cada vez que pasa por ahí, siente que alguien lo espera. Si alguna vez te miraste al espejo en silencio, este video puede explicarte algo que no querías saber. Porque hay rituales que no invocan nada hasta que algo responde. Y cuando eso pasa, el ritual terminó, pero el contacto no. Esta historia no habla de demonios, habla de reflejos que dejaron de copiar y de personas que nunca volvieron a verse igual. Porque a veces el problema no es lo que ves, sino lo que empezás a perder. Un pibe de 20 y pico empezó a usar el espejo para algo simple. Se sentaba en silencio, apagaba la luz y se miraba. No esperaba nada, no hacía rituales, solo se quedaba ahí. Al principio se veía normal, pero después empezó a sentir algo raro. No miedo, extrañeza, como una incomodidad. Un día se dio cuenta de algo. No podía recordar su cara sin el espejo. Si cerraba los ojos, no sabía cómo era. Tenía que volver a mirarse. Empezó a mirarse cada vez más, no para ver algo, para sentirse real. Si pasaba muchas horas sin mirarse, se sentía vacío. Como si se estuviera borrando. El espejo no le mostró otra cosa. Le quitó la propia. Hoy evita los espejos, pero cuando pasa frente a uno, no sabe si el reflejo está ahí para copiarlo o para recordarle que existe. Hay momentos en que una madre debe elegir entre la lógica y salvar a su hijo del terror. Esta historia empezó con una llamada telefónica a la mañana temprano y terminó rompiendo todas mis explicaciones racionales. Cuando mis hijos eran chicos, siempre me decían que veían cosas, especialmente el menor. Yo no me sorprendía del todo, de chica también veía cosas, pero siempre traté de buscarle un lugar en lo lógico. Nuestra familia era un desastre emocional, y yo pensaba que quizá todo tenía una explicación neurológica o psiquiátrica. Para mí ver fantasmas nunca fue el problema. El problema era la realidad. A veces incluso lo vivía como una aventura, como un escape. Hasta me hacía sentir especial.
Pero mi hijo más chico no lo vivía así. Él lo vivía con un terror absoluto. Éramos una familia de 3, así que muchas veces a ellos les tocaba quedarse solos mientras yo iba a trabajar. Para cortar la distancia nos comunicábamos por teléfono. Así que una mañana hablaba con Franco, mi hijo más chico, para que se prepare para ir a la escuela. Todo normal. No olvides de esto, no olvides aquello, hasta que de repente grita. Un grito desesperado. Yo en Lomas de Zamora, él en Ezeiza. Para que te des una idea, era como una hora o un poco menos de viaje. Lo primero que pensé fue en que alguien se haya metido en la casa. Mamá, es un tipo, me dice llorando. En ese instante supe que no era una persona. Y acá tengo que aclarar algo importante. Cuando él me decía estas cosas yo siempre trataba de minimizarlas. Le decía que estábamos pasando por una situación familiar difícil, que no eran reales, que ya iban a pasar, intentando convencerlos a los dos de que todo esto iba a pasar de alguna manera. Pero con Franco, el menor, no funcionaba, no cedía, lloraba, me pedía que vaya. Era imposible, no podía teletransportarme. Intentaba calmarlo y no encontraba la forma. Entonces empezó a describirlo. Tiene un pico largo y como rastas. Ese ser salió de la habitación y se metió en el baño. Todo esto me lo decía mi nene de 8 años llorando, completamente aterrado. Y yo allá. Llegó un punto en el que entendí que no podía seguir negándolo, así que lo calmé de la única manera que pude. Franco, quédate tranquilo, a mí me pasa lo mismo que a vos desde que soy muy chica. No te hacen nada, no te van a hacer nada, solo te asustan si vos lo permitís. Le dije que se calmara, que respire, que de a poquito salga de la casa. Sí, es real lo que estás viendo. Pero no te va a hacer nada, te lo prometo, yo los vi siempre. Salió llorando con 8 años, pobrecito. Le pedí que espere en el pasillo, mientras yo llamaba a una de mis hermanas para que vaya a ver. Y esa fue la primera vez que recuerdo haber reconocido en voz alta que estas cosas suceden. Fue mi forma de tranquilizarlo, aceptar que pasan y que el miedo es lo único que les da poder. Si alguna vez viviste algo que no puedes explicar, déjalo en la caja de comentarios. Y si esta historia movió algo dentro tuyo, seguí la cuenta. Todavía hay muchas cosas que no deberían existir, pero existen.